hacer una aclaración. Ahí veíamos a la nieta de Parravicini, que es Ana Mancebo, que es nieta adoptiva. Adoptiva, sí. De Parravicini. Sí. Bueno, qué interesante que él haya muerto sin que se hubieran cumplido las profecías estas, lo del corazón artificial. Pero me cuenta un poquito cómo eran estas profecías, cómo las estudiaron, cómo dedujeron, si estaba tan clarito lo del corazón, si él lo había puesto tan así clarito, o si uno tenía que hacer una interpretación especial como para llegar a la conclusión del corazón artificial, y así con las distintas profecías. Correcto. Vamos a aclarar lo siguiente. En realidad, el material, el producto profético y las declaraciones de Solari Parravicini deben ser, como casi toda profecía, tomada en consideración, pero en contexto sobre todo. Casi todas las profecías, estas que vemos, aparecen acompañadas por otros mensajes, los cuales, cuando se leen todos en conjunto, se puede interpretar mejor. El dibujo con el mensaje. Sí, en algunas ocasiones está el dibujo y el mensaje escrito en forma directa. Que él lo escribía en el mismo momento. Exactamente, y en otras ocasiones él decía recibir mensajes, oía voces, en donde él reproducía este tipo de dibujos y lo hacía en forma secuencial, de modo tal de que recibía un mensaje y un dibujo, o mejor dicho, recibía un mensaje y luego lo reproducía en dibujo, sobre todo porque él era artista, era un pintor prestigioso. Le voy a hacer una pregunta, ¿no? Me estoy corriendo un poco, pero me surge así. Nadie, ¿no tenía detractores? ¿No le decían que estaba loco? Porque una persona que en su momento hace un dibujo, pone una frase, me está hablando en el año 38 del corazón artificial, es realmente impensable. Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo te traje dentro de mi archivo un material que es muy interesante. Estas son 2 ejemplares de una antigua revista dedicada a temas de espiritualidad, de metafísica, que se llamaba Conocimiento de la Nueva Era. Actualmente está descontinuada. En una de estas publicaciones, que una de ellas es del año 67 y otra del año 69, se le hace un reportaje de manera directa a Solari Parravicini. El reportaje es muy interesante. O sea, ya gente que tenía que ver con este tema Sí, sí. De fenómenos paranormales, ¿se puede llamar así? Correcto. Lo tenía en cuenta como para entrevistarlo, digamos. Sí, sí, sí. Él ya era famoso a fines de los años 60. Ya era una persona conocida a fines de los 60. Y en un reportaje a él le preguntan acerca de su propio padre y muy curiosamente él se refiere a que la familia al principio no lo tenía en cuenta. Incluso el padre, que además era médico psiquiatra, y que por supuesto muchos de estos temas a veces están dentro de un contexto psicopatológico, le decía, bueno, este muchacho está un poco loco, es un poco raro, pero no está tan loco. O sea, es algo así como que intentaban colocarlo dentro de un cuadro diagnóstico y evidentemente no tenían posibilidad de hacerlo, ¿no? Podríamos llamar una personalidad excéntrica, una persona muy especial que comienza con sus predicciones o profecías como consecuencia de una experiencia espontánea que él tuvo, como bien decía Ana Mancebo, era una persona que tenía una vida muy licenciosa, digamos, de mujeres, de copas. Que lo contó cuando él se cayó, ¿no es cierto? ¿Era eso? Exactamente, sí. De todas maneras, no hay a ciencia cierta ninguna información. Él comenta que en cierta noche había tenido la experiencia de haber visto a la Virgen, o por lo menos una figura religiosa, lo cual lo conmovió mucho. Entonces, aparentemente su mano comenzó a temblar. Y él escuchó una voz. A partir de la voz que escuchó, reprodujo esta voz, y mucho antes de esto, que ahí es donde se dispara de alguna manera el tema de las profecías, mucho antes de esto, había tenido muchas experiencias de tipo premonitoria. En una ocasión... ¿Qué son las experiencias de tipo premonitorias? Son aquellas que tienen que ver con tener experiencias espontáneas de sentir eventos que van a acontecer en el futuro. Por ejemplo, en una ocasión él reprodujo por escrito un poema que le escribía Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, que murió, se suicidó en Mar del Plata, había tenido una estrecha relación de amistad con Solari Parravicini. Y él una noche olió algas y escuchó algo del mar, pero no supo interpretar exactamente qué era, y escribió una poesía con un contenido, digamos, un poco depresivo, como con una idea de muerte, de desolación, de aislamiento. Y él tenía a su secretario, que era Belisario Roldán. En una ocasión le entregó la poesía que había escrito la misma noche, y Belisario Roldán le dice, pero Pelón, como era el apodo que le decían, ¿no te enteraste? ¿De qué cosa? Bueno, que Alfonsina Storni había muerto aquella mañana, tirándose de un peñasco en el mar, y él quedó absolutamente asombrado. Experiencias de este tipo se cuentan desde la niñez de Solari Parravicini.
El secretario este que tenía que ver con estas actividades, o sea, él realizaba estas actividades, digamos, ¿Él trabajaba de vidente, No, por ejemplo? en absoluto, no, en absoluto. Él fue empleado bancario, un hombre absolutamente común y silvestre. Era pintor, se había dedicado a la pintura. De hecho, el rey de Bélgica había comprado una pintura premiada. Y de hecho, mañana, me gustaría aclarar, vamos a tener una pequeña sorpresa porque a consecuencia de la repercusión del programa de ayer, se pusieron en contacto conmigo familiares de Solari Parravicini, que conservan aún mucho material, incluso material inédito, y posiblemente traiga algún material pictórico de su propia obra. ¿Hacía profecías también en el mismo, o sea, en sus pinturas? No. Él era pintor, gustaba mucho pintar payasos, sí. Y hay varias pinturas en torno a esto, incluso... bueno, se cuentan... No me quiero ir del tema, lo que pasa es que me apasiona, y yo sé que se me debe estar escribiendo que no me vaya del tema, porque a mí me apasiona y yo le sigo preguntando cosas de Parravicini. Bueno, entonces... con respecto al tema justamente de la ciencia, me gustaría... Porque no se me ocurre una cosa, yo estoy pensando, el tipo que hacía dibujitos y juntaba los dibujitos y un día alguien dijo, mira, esto del corazón, correcto. Porque imagínense un papel que hizo en el 38, guardarlo hasta el 66, que se cumpliera realmente la profecía del corazón. Sí, de hecho, muchas profecías que él escribió las tiró. Incluso las primeras las arrugaba y las tiraba porque pensaba que lo iban a tomar por loco, o que era cosa absolutamente irracional. ¿Y quién guardaba los papelitos? No es una taradez, porque ¿quién guardaba esos papelitos para hoy yo tener todo este material? Bueno, él distribuyó sus dibujos a varias personas, entre ellos su propia familia, a Pedro Romaniuk, a Pácula y a Fabio Serpa, entre otros, recibieron de forma directa. O sea, ellos son testigos de que Parravicini en un momento hizo ese dibujo con ese texto y que existe desde el año 38. Ahora entonces, sigamos con el tema de las predicciones en el campo de la ciencia, del corazón y etcétera. Exactamente. Bueno, hay una muy interesante que descubrimos hace algunos años, que tiene que ver con la computación y posiblemente con Internet. Pero puesto que esto puede quedar abierto al debate, no sabemos exactamente si él habló de Internet. Pero hace el mensaje que escribe y el dibujo, sobre todo, es sumamente sugestivo. ¿Lo tenemos? Lo podemos ver. Bueno, en esta profecía, él dice la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo y será raza mundial. Voy a aclarar dos cosas con respecto a esto. Si vos te fijas el dibujo, hay una coincidencia muy significativa entre cualquiera de las actuales computadoras personales que tenemos en nuestra casa con respecto a la computadora que él dibujó ahí. ¿Esto qué significa? Posiblemente, bueno, de hecho, en el año 70 las computadoras ocupaban prácticamente espacios casi tan grandes como este estudio para procesar ni la millonésima parte de los datos que se procesan hoy. De modo que es curioso la manera, incluso la forma en que él dibuja esta computadora personal. Incluso podemos ver ahí abajo algo que podría parecerse a un mouse y algo que podría parecerse a un teclado. Y es sumamente sugestivo el hecho de que este dibujo además viene acompañado, por eso mencionaba antes que estos dibujos aparecen en contexto. Este dibujo aparece acompañado de una serie de otros dibujos y mensajes en donde él habla de raza mundial. Así como hoy quizá posiblemente podría ser absurdo pensar de que todas las personas tienen en su casa una fotocopiadora a color, en aquella época también parecía absurdo pensar que una computadora pudiera estar en la casa de todos nosotros. Y sin embargo, él hace esta curiosa e interesante predicción acerca de la computadora y la posibilidad de que estas máquinas estuvieran accesibles a todo el mundo. Parra, hay una cosa, la verdad cuando a mí yo soy bastante escéptica con respecto a este tipo de temas. Después de leer distintos libros que me alcanzó la producción y que los chicos compartieron conmigo mucha data de Parravicini, ahí yo empecé a interesarme mucho y hay cosas que me parecen realmente que son posta, discúlpeme la palabra, pero es así, porque por ejemplo lo del corazón artificial, no hay lugar para confusiones con la interpretación. Hay una fecha, hay un objeto. A mí me gustaría tocar por ejemplo, esa profecía. No tenemos la placa, ¿no? La estamos buscando. Porque eso fue realmente muy impresionante, porque no hay lugar a dudas. Ahí tenemos. El corazón será artificial en el 66. Explíqueme esto, Parra. Bueno, esta es una de las muchas profecías que Solari Parravicini escuchó, porque la realidad es de que, fenomenológicamente hablando, él recibe estas profecías. Él se refiere concretamente a un ángel tutelar. Uno puede
pensar desde este punto de vista que... Como un ángel tutelar. Un ángel, concretamente. Porque él no hace alusión al ángel tutelar. No, él lo refiere en sus notas y en sus reportajes. Digamos que la figura del ángel es la manera que él de alguna manera tiene para representar esta voz que escucha. O sea, él no sabe de dónde proviene la voz. Uno puede pensar que proviene de la propia mente, puede pensar, digamos, desde el punto de vista psicológico, incluso extrasensorial, el tema del ángel posiblemente no tenga cabida acá. Pero sí lo interesante de esto es que la manera a través de la cual él vehiculiza sus percepciones es a través de esa voz que escucha. La experiencia de escuchar voces, si bien uno podría considerarla un típico síntoma de la esquizofrenia, muchas personas, sin llegar a un deterioro cognitivo como es la esquizofrenia, escuchan voces, y escuchan voces incluso que le advierten de cosas. No tiene la misma dimensión que podría llegar a tener el fenómeno de Parravicini, pero es interesante notar que muchas veces este tipo de premoniciones o de percepciones pueden aparecer, por ejemplo, a través de imágenes, por ejemplo, los sueños premonitorios, o también a través de este vehículo o este canal, que por supuesto en parapsicología todavía está en estudio, ¿no? Y es un tema importante de indagar y de profundizar. Hay una profecía que tiene que ver con algo que todavía no ocurrió y tiene que ver también con podría llamarse, no sé si trasplante o una operación de tipo cerebral. ¿Me puede explicar eso? Bueno, en concreto... Digo porque estábamos hablando de lo que sí se cumplió ya, todo lo que mostró el informe, y de lo que aparentemente podría llegar a cumplirse de acuerdo a las profecías que fueron escritas por Parravicini. Correcto. Bueno, él hacía alusión, efectivamente, como vos bien decís, tanto a la clonación como a la maternidad asistida, a la fertilización in vitro, y hace también alusión al trasplante de cerebro. En realidad, hasta ahora, hasta donde nosotros por lo menos conocemos en el campo de la ciencia, ninguna publicación científica ha publicado nada al respecto de eso, respecto a eso. No obstante lo cual, sin embargo, es interesante advertir que muchos de los avances de la psicología moderna están en línea con la exploración de diferentes áreas del cerebro y la posibilidad del intercambio de información entre un cerebro y otro, lo cual, si uno lo piensa desde ese lugar, podría quizá a futuro interpretarse bajo la perspectiva que Solari y Parravicini lo percibió. Un punto importante en esto es el siguiente. Los mensajes premonitorios, así como los sueños, aparecen, como Freud ya lo decía a principios de siglo, en forma fragmentada, disfrazada, desplazada, a consecuencia de lo cual, si bien Solari y Parravicini pudo haber recibido estos mensajes, el carácter metafórico y simbólico es algo sujeto a múltiples interpretaciones. Entonces, lo que algunos intérpretes pueden pensar o pueden interpretar de Solari y Parravicini puede ser distinto de otros. Entonces, hay ahí un poco el conflicto entre diferentes posturas y diferentes intérpretes. Estuvo hablándome recién de la fertilización in vitro, eso fue lo que él pronosticó, sí, porque los chicos les había quedado picando eso. Bueno, quedan muchas profecías. Vamos a ver mucho más material. Mañana tenemos un par de sorpresas también. Además de las sorpresas, a mí me interesa mucho lo del hombre gris. El hombre gris es todo un tema, sí. Y bueno, se ha publicado un libro, yo te lo traje de obsequio porque la editorial me ha pedido que tenga esta gentileza contigo. El testamento profético de Benjamín Solari y Parravicini está editado por Editorial Kier. Y aquí hay, bueno, un buen número de estas profecías. Chicos, se nos cortaba la luz. Dios mío, fue una cosa paranormal. Bueno, mañana... Así que es todo tuyo. Gracias, muchísimas gracias. No es que no le preste atención, estaba prestando atención a lo que tenemos mañana. Muchísimas gracias. Mañana tenemos, pues estoy apasionada con este tema, fenomenología. Correcto. A ver, esto vamos a tratar de explicar mucho más claramente que lo que posiblemente hice hasta ahora, cómo Solari y Parravicini experimentaba este tipo de percepciones, qué era eso de las voces, qué era eso de las voces, el ángel, todo eso lo vamos a ver mañana y otras cositas más que voy a traer como parte del material que estamos trabajando aquí. Me parece realmente sorprendente y además son síntomas que escuchamos por ahí en otra gente. Digo que siempre aparece en un noticiero alguien que vio llorar a la Virgen, alguien que la Virgen le habló y gente que también tuvo como premoniciones. Correcto. Digo, como siempre lo escuché por separado, pero esto todo junto, sí, mamita. ¿Qué? Bueno, nos vamos a ir entonces de este tema. Me quedo enganchadísima, Parra. Fantástico. Bueno, que es licenciado, les quiero aclarar que es licenciado en Psicología y en Fenómenos Paranormales, así se llama. Exacto. Gracias, le doy un beso. Fantástico. Y vamos a seguir hablando muchísimo más de esto mañana. Quedan muchas profecías por cumplirse,